Las personas cuando llegan dentro del proceso de la psicoterapia, las personas cuando llegan a la oficina llegan con lo que nosotros llamamos una queja principal, el motivo, ¿verdad?, que les lleva a buscar ayuda. Y la persona es la que te lo va a decir, no eres tú como profesional el que le va a decir lo que va a trabajar. Por lo tanto, este elemento impositivo es algo que no puede darse, ¿verdad? Éticamente hablando, ese no es el proceso. Pero cuando la persona te hace preguntas, también espera que tú seas el recurso que pueda contestar las preguntas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Geeks Teológicos, en el cual estaremos discutiendo la relación entre la iglesia y la psicología. Y con nosotros tenemos al doctor José González y doctora Luz Alvira. Y nos sentimos más honrados de tenerlos presentes para discutir este tema. Sentimos que son las personas más preparadas para discutir en detalle, no tan solo en la superficie, pero en más detalle este tema. Y antes de, ¿verdad?, dejarlos hablar y presentarse, quiero, ¿verdad?, discutir un poco acerca de su trasfondo académico, ¿verdad? El doctor José González posee una maestría en consejería psicológica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un doctorado en ministerio con concentración en consejería cristiana de Vision International University de California. Y la doctora Luz Alvira posee un doctorado en psicología clínica de la Universidad Carlos Albizu en San Juan, Puerto Rico. ¿Cómo están? Estamos contentos de saludarles, muchas bendiciones, contentos de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Y Kevin Horner, gracias, como dice Luz, una oportunidad espectacular para nosotros, es una bendición. Y todas las personas que se van a estar conectando y que van a estar posteriormente viendo este episodio, así que esperamos en el Señor poder contestar todas las preguntas con un tema que sabemos, ¿verdad?, que trae dentro del pueblo cristiano un poquito de choque, ¿no?, entre lo que es la ciencia de la psicología, ¿verdad?, y el pueblo de Dios, el cristianismo, si es que hay algún tipo de vínculo que se pueda hacer. Así que esperamos poder contestar todas las preguntas que podamos en el nombre de Jesucristo. Y realmente eso es parte de las preguntas que estaremos discutiendo hoy, la que acabas de mencionar acerca de esa tensión que a veces parece estar presente en las iglesias y en la discusión de la psicología. Pues no, la primera pregunta, ¿verdad?, que nos encantaría hacer, y esto es más para tener una perspectiva, ¿verdad?, más detalles acerca de su historia, de ambos, es cómo y cuándo empezó su pasión, ¿verdad?, por la psicología. De la misma manera que Kevin y yo, ¿verdad?, tenemos una historia con la teología, la filosofía y la ciencia. ¿Cuál es la historia de ustedes dos, ¿verdad?, relacionado con la psicología? Bueno, pues les contamos que la realidad es que esto fue, honestamente, Dios en el asunto. Nosotros no comenzamos, y en mi caso particular, yo no comencé en psicología, yo comienzo por las ciencias naturales. Yo comencé en biología, y entonces luego decido cambiarme para psicología con miras a otra cosa hasta que tomo el curso de psicopatología. Cuando tomé el curso de psicopatología, eso empezó a despertar en mí mucha curiosidad por conocer un poco más cómo funciona la mente humana, mucha curiosidad por indagar mucho más en el comportamiento humano, a todos los niveles, a nivel ¿verdad?, de individuo, pero también vis a vis sociedad, familia. Así que les estoy hablando tal vez de mi tercer año de bachillerato, y entonces cuando completo el cuarto año me muevo para Carlos Albizu con la claridad de que lo que procedía era psicología clínica, pero con honestidad, sí, mirándolo ya a partir de muchos años en la práctica y en la profesión, sé que fue un asunto de Dios y un desvío en lo que podían ser mis planes y los suyos. En el caso mío, pues mira, aunque no lo crean, yo creo que Kevin va a volver a ser así, pues empecé también naturales.
Estuve dos años entre médica para seguir la carrera de medicina. Se supone que en este momento yo fuera ginecólogo y obstetra. Pero interesantemente, cuando estoy en un retiro de jóvenes en San Sebastián, en el pueblo de San Sebastián del Pepino, aquí en Puerto Rico, hay un sector que se llama el Guasio, y allí hay un campamento llamado el Campamento del Guasio. Hace muchos años atrás tuve la experiencia de que un joven, yo estaba como líder, pero estuvo este joven que aparentemente estaba un poquito mal a nivel emocional, y pues tenía unas tendencias suicidas en el campamento, y Dios me permitió trabajar con él, ya que pues en un momento corría peligro su vida, y pues pude trabajar con él, y él desistió, y pues obviamente se activaron todos los protocolos, los líderes, los pastores, llamar a sus padres, etcétera, etcétera, y fue algo que me impactó, y yo dije, wow, esto me impactó. Cogí una clase de psicología, y ahí como que dije, wow, esto está nítido, pero interesantemente seguí estudiando en premédica, hasta que un día con un mejor amigo, él es pastor y también colega, Michael Córdoba, pues en esta cuestión de adolescentes, ¿verdad? Dijimos, vámonos para San Germán, en la Inter de San Germán, que nos gustó mucho un día que la visitamos, y mira, esa pequeña, vámonos para allá, como una loquera de juventud. No, más adelante supimos que era el propósito de Dios de que ambos estudiáramos psicología. Yo salí de la medicina, él salió de otra área que él estaba estudiando, salimos entonces a estudiar psicología, nos formamos, y pues el resto es historia. El Señor nos estaba preparando sin nosotros saberlo, pero en la sabiduría de Él y en su soberanía ya nos estaba preparando en su voluntad para que lo que hoy pues me une a Luz, nos une como matrimonio, interesantemente, sin nosotros saberlo, que esta unión había sido del Señor, para entonces lo que después nació por ya hace 20 años atrás, el Ministerio Caminando por Fe, que es el que estamos llevando hace 20 años hacia la parte de educar, dar talleres y como autores de libros también para trabajar con la salud mental, fundamentado en la palabra de Dios. Eso está excelente, y por esa misma línea, ¿verdad? En cuanto a ustedes son psicólogos ya formados, llevan años, ¿cómo dirían que su identidad, ¿verdad? en Cristo como cristiano ha influenciado cómo ustedes llevan a cabo su profesión? Mira, a mí me parece, yo creo que esto es un reto que mucha gente pudiera tal vez enfrentar dentro de la profesión. A mí me parece que tener claro dónde están los límites de cada cosa te permite hacer un ejercicio de la profesión siempre ético, siempre dentro de las leyes, sin abandonar tu identidad, sin abandonar quién eres y sin dejar de aplicar lo que corresponde, ¿verdad? Con cada caso que ves. Me parece que las personas entienden que para poder ser éticos o para poder atender a alguien necesitan dejar su identidad a un lado, y nada más lejos de la realidad. Cuando una persona llega donde ti, sabe a lo que viene, y nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que estar claros de dónde estamos parados y cómo vamos a responder a esa necesidad. Así que lejos de que haya un choque o una contraposición en ser psicólogos cristianos, me parece que las personas, y esa ha sido nuestra experiencia, que han llegado a nuestra oficina, llegan con una inquietud muy particular, no necesariamente dentro de un contexto religioso, pero sí dentro de un contexto moral, dentro de un contexto de valores, que les mueve entonces a ese espacio y te lo manifiestan, te dejan saber que se sienten seguros en un espacio donde el hecho de conocer esta otra parte nuestra, esta identidad de que somos psicólogos cristianos, de que es cristocéntrico, sin ser invasivos, sin ser impositivos, porque esa es la parte del código de ética y de las leyes que tú cuidas, ¿no? Pero la gente se siente cuidada y se siente protegida
de que lo que le vas a compartir y lo que se va a intercambiar no va a atentar contra su sistema de valores, su sistema de moral. Así que no está en contraposición. Me parece que es algo que causa temor en las personas y no debería ser. Cuando te expones y te das cuenta de cómo ocurren unas cosas, no debe causar ninguna preocupación. Cada cosa está bien delineada y está en su lugar y no tiene por qué abandonarse ni una ni otra. Y es bien interesante porque la experiencia ha sido una donde las personas que posiblemente venían con esa interrogante, cómo la psicología y la teología podían converger, pues cuando tienen la experiencia en la oficina, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Dios nos lleva por ese camino y es el Espíritu Santo quien nos dirige y nos guía a cómo discipular, porque es lo que decimos, nosotros lo que hacemos es discipular en la oficina, Dios trae las personas y las discipulamos, y la experiencia les lleva a aclarar las dudas que tenía y a sacar los mitos con que vivían en cuanto a la psicología y la teología. Ha sido una experiencia, ¿verdad? En unos 18 años de la práctica privada que tenemos, y ha sido excelente. Y en el ministerio por 20 años ha sido excelentísima, cómo la gente se te acerca y te dice, yo tenía una perspectiva diferente de esto, pero ahora veo que sí se puede tener la psicología y la teología juntas como el propósito de Dios. Y una de las cosas y les robo 2 minutitos porque me parece que es importante aclararlo. Las personas cuando llegan dentro del proceso de la psicoterapia, las personas cuando llegan a la oficina llegan con lo que nosotros llamamos una queja principal, el motivo, ¿verdad?, que les lleva a buscar ayuda. Y la persona es la que te lo va a decir, no eres tú como profesional el que le va a decir lo que va a trabajar. Por lo tanto, este elemento impositivo es algo que no puede darse, ¿verdad? Éticamente hablando, ese no es el proceso. Pero cuando la persona te hace preguntas, también espera que tú seas el recurso que pueda contestar las preguntas. Y con responsabilidad tú debes hacerlo, preparado en todas las áreas, porque es que ese es un principio de nuestro código de ética, la competencia. Tienes que estar preparado para responder, tienes que conocer para poder llenar las necesidades de la persona que viene a tu consulta, que viene solicitando el servicio. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar también dentro del ejercicio de la profesión, que tenemos que tener unas competencias, que tenemos que ser responsables con ese manejo, y eso también da una seguridad inmensa, porque ciertamente, ¿verdad? Ese es el respaldo también que tenemos en el conocimiento, ese es el respaldo que tenemos de cómo se manejan unas cosas y, por supuesto, ¿verdad? El respaldo del Señor, de que vamos a estar haciendo las cosas en el orden correcto. Yes. ¿No? Y en esa misma línea, ¿verdad? Esa es la parte ya de cuando las personas van a buscar la ayuda, personas que hasta tienen una actitud humilde en la cual dicen, no estoy seguro cómo funciona esta unión teológica y de la psicología, pero vamos, voy a buscar contestaciones, voy a buscar ayuda. Pero ¿qué hacemos en el caso de una persona, y esto lo he escuchado y lo he visto muchas veces en la iglesia, ¿verdad?, que dicen, no necesito ayuda psicológica porque Dios es suficiente, o buscar ayuda psicológica es no confiar en Dios, o a veces involucran, ¿verdad?, temas de demonios, que esto, ¿verdad?, eso separado, ¿verdad?, eso separado, pero muchas veces vemos personas que cogen la depresión, cogen estas cosas bien delicadas y rápido se lo ponen a algo espiritual, que hay cierta verdad, puede haber cierta verdad, pero no, tal vez no siempre sea el caso. Pero principalmente, ¿qué hacemos con las personas, verdad? O con esas declaraciones, mejor dicho, relacionadas con que no necesito la psicología, no necesito ayuda, porque Dios es suficiente. Mira, es bien interesante los diferentes ángulos que trae, y vamos a verlos en su justa perspectiva. Si fuese la cuestión de que no necesitamos ayuda psicológica, quiere decir entonces que los profesionales que Dios pone en el mundo, ¿verdad?, y los capacita, pues cuando yo tengo un dolor de pecho, yo digo, en el nombre de Jesús todo va a estar bien, yo no necesito ir al cardiólogo.
tengo un dolor de cabeza que me dura por 5 o 6 días, en el nombre de Jesús todo va a estar bien y tranquilo, yo no voy a ir al neurólogo. Yo creo que necesitamos ver también la parte de la psicología, donde si estamos emocionalmente afectados, yo creo que el mejor ejemplo y la duda se quita cuando vamos a las escrituras. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, bien interesantemente, en todo momento hablaba a la psique en el griego, que lo que quiere decir es el alma, y la psique es la mente. Y una de las cosas que él siempre hablaba era para que nosotros pudiéramos en ese conflicto psicológico, en ese momento histórico, en un momento específico de un conflicto a nivel familiar, cultural, a nivel religioso, a nivel de diferentes aspectos, nosotros podernos a pensar y poder llegar a una conclusión racional donde viéramos la solución de algo y poder quitar posiblemente dudas, mitos o aquellas cosas que no necesariamente son reales. Por ejemplo, tenemos en todas las escrituras, tenemos evidencia, momentos donde había que echar fuera demonios, como el endemoniado Garadeno, pero también estábamos hablando de gente que también tenía unas condiciones físicas, como era, ¿verdad?, el cojo, como era el ciego, que fueron múltiples. Y yo creo que ahí podemos ver y contestar, ¿verdad?, la importancia de nosotros poder educar, porque esa es la parte más importante, educar y poder que estas personas puedan abrirse, que es la recomendación que le damos, abrirnos a poder buscar en las escrituras, verdaderamente estudiar todo esto, poder ampliar el conocimiento y entonces poder tener unas evidencias y unas cosas que pueden llevarnos a nosotros a poder ver mejor la realidad de esto y volvemos, los mitos se pueden aclarar y las dudas también. Una de las cosas que la gente te dice cuando a veces llega a la oficina, cuando se animan a llegar, es que no querían ir porque no querían hablar sus cosas con un extraño. Uh-huh. Así que tú tienes personas que, por ejemplo, dicen, yo no necesito hablar con alguien mis asuntos, eso es mío, es privado. Así que se sienten invadidos tal vez por un tercero que no le conoce. Tú tienes personas dentro de las comunidades de fe y a veces hasta afuera que o minimizan su situación, ¿verdad? Y entienden que no necesitan la ayuda, o la espiritualizan, ¿verdad? Porque entienden que en efecto Dios es suficiente, y perdemos de perspectiva que todos nosotros en algún momento necesitamos algún tipo de mentoría, de guianza. No somos llaneros solitarios. Ser sabios en nuestra propia sabiduría implica en muchas ocasiones limitarnos en nuestra toma de decisiones y en nuestros procesos porque seríamos erráticos, no somos infalibles, no nos la sabemos toda, ¿verdad? Dice el refrán pueblerino que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Por lo tanto, no podemos descansar solamente en nuestro conocimiento. Somos espíritu, alma y cuerpo. Así como atendemos el cuerpo y así como atendemos, ¿verdad?, esta relación con Dios y este crecimiento espiritual dentro del contexto del escenario de la fe, tenemos que recordar que nuestras emociones están ahí, que nuestros procesos de pensamiento están ahí, que tenemos que trabajar con ellos, que cuando hay circunstancias particulares y las herramientas se nos están agotando, ese tercero que entra, que la mejor manera de verlo es precisamente como el que ve desde las gradas, y viendo desde las gradas siempre va a ver más y va a poder aportar un poquito más y arrojar un poco de luz y verlo menos amenazante. Yo creo que a pesar de eso se ha flexibilizado un poco a través del tiempo, uh-huh, pero todavía el asunto de la consejería, de la psicoterapia, carga un poquito de tono negativo. Entendemos que también hay un factor, y posiblemente es uno de las cosas que ha traído posiblemente un tranque en poder abrirse a conocer un poco más de lleno y ampliar la visión periferal en el tema, y ha sido posiblemente que se ha sacado del contexto bíblico Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino principados, potestades, huestes de las tinieblas, gobernantes de estos tiempos, de este siglo, etcétera, etcétera. Creo que se ha sacado del contexto bíblico cuando Pablo escribió la carta
a la iglesia de Éfeso y cuando estudiamos verdaderamente en su contexto, creo que ahí aclaramos muchas dudas. Pero invitamos a las personas a que por favor leamos, instruyámonos, busquemos más información empírica, información que sea corroborable y sobre todas las cosas objetiva, no cargada de emoción, sino de la convicción y objetividad, para entonces poder tener todos los ángulos de los elementos para en cuanto a este tema y poder tener un mejor criterio a la hora de trabajar con esto. Y pues hemos visto, como dice Luz, ¿verdad? Gente que a veces te dice, lleva años que quería ir a una consejería, pero a veces estas cositas lo aguantaban y cuando llegan, pues entonces ese tiempo que se espació, que se aguantó, la salud mental pues cogió fuerza y lamentablemente ese problema se agravó. Yeah. No, y que definitivamente cuando uno, perdóname Kevin, rápido, cuando uno se pone a pensar, ¿verdad? Yo por lo menos miro al ser humano y yo digo, ¿verdad? Esto Kevin y yo lo hemos mencionado antes y hemos dicho, ¿verdad? Que no es lo mismo estudiar el ser humano en cuanto a la ciencia, ¿verdad? El cuerpo físico, las células, el brazo, los músculos, etcétera. No es lo mismo tú estudiarlo que tú conocer la persona, ¿verdad? Y es interesante ver cuán complicado es el ser humano en el sentido de ¿verdad? Cuántos layers, ¿cómo se diría eso en español? Layers, capas es la palabra, el ser humano tiene. Y me imagino yo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y digo, ¿cuánta necesidad hay de que uno entre, en el caso de la iglesia, por dar un ejemplo, a una comunidad, ¿verdad? En la cual podemos ayudarnos uno al otro? Porque cada persona se especializa en un área. Claro, la persona que no es de la iglesia, pues en ese caso va a especialistas, ¿verdad? En el caso de ustedes, pero aún así mi punto sigue siendo el mismo, que es que hay otras personas que tienen unas capas en las cuales son especialistas y conocen esa área. Y es necesario porque, como Luz estaba diciendo, no somos expertos nosotros mismos en todas las ciencias, no vemos todo. Hay una necesidad exagerada de que una persona que es experta en el tema diga, pues ¿sabes qué? Esto es lo que está ocurriendo, vamos a trabajar en esto. Y esto lo vemos los doctores, y Kevin y ustedes saben esto, que el doctor le dice, mira, tú tienes esta cosa, vamos a hacerte unos exámenes, pero después de ese examen vas a tener que ir a este otro doctor porque ese es el que va a saber acerca de eso. Y ahí, pues, y por lo tanto, yo creo que para mí eso es suficiente en el caso mío, ¿verdad? Razonando yo acá, decir, wow, o sea, definitivamente necesitamos nosotros buscar la ayuda y no poner este estigma, ¿verdad? De que necesita psicología es porque no ha sido un buen padre, o el que necesita psicología es el que no ha sido el que no tiene un buen mentor en su vida. No necesariamente, a veces sí necesitamos un psicólogo o un consejero, porque hay algo que tal vez necesitamos ayuda que está exageradamente fuera del alcance de aquellos que nos aman, que está alrededor de nosotros. Y en el área de la salud, ¿verdad? Se ha perdido, y esto yo lo estaba hablando en mi clase, yo estoy cogiendo psicología del desarrollo este semestre, y estamos hablando acerca de acciones preventivas, ¿verdad? Tanto en la medicina como también en la psicología, que ya eso no se toma. Psicólogos necesitan psicólogos. Y eso es algo que ¿verdad? Estas acciones preventivas las subestimamos, como que no hacemos eso, y esto yo creo que también se da especialmente en la iglesia. Yo pasé por un proceso en el cual yo le decía a Dios, yo le decía, Señor, yo te quiero conocer por quien tú eres, ¿verdad? No quiero, obviamente la cultura influenciar la manera en la que yo veo al Señor, pero yo le decía que yo quería conocerlo por quien realmente Él es, su palabra, ¿verdad? Lo que dice su palabra acerca de Él, y que me ayude a conocerlo de esa manera. Y yo creo que eso hace falta en la iglesia, porque tenemos un bias, no sé cómo se dice eso en español, pero una tendencia a creer o a ver a Dios de una manera, con ciertos estereotipos, ¿verdad? Especialmente saliendo de la generación anterior, que era un poquito más rajatabla, ¿sabes? Bien fuerte en cierta área, y que le llamaba un montón de cosas pecados, y ¿verdad? Cuando habla de las sillas de escarnecedores, pues eso se sacaba de contexto bien brutal, y pues como que eso influenció mucho en esta generación y cómo ven al Señor. Yo creo que eso también cae en la psicología, en cómo vemos la psicología, ¿verdad? Y yo creo que es bien, bien importante que aclaremos este tipo de cosas, y como José estaba mencionando, buscar la evidencia, ¿verdad? A dónde apunta la evidencia, y eso aquí lo hemos hablado en Geeks. Nosotros, en cuanto a creer en Dios,
pues vamos a observar la evidencia para ver si es razonable creer en Dios. Y ¿verdad? Esto no es el tema de hoy, pero hemos hablado de eso y de eso se trata. Nosotros queremos buscar la verdad porque de Él se deriva la verdad. Él es la verdad. Así que, habiendo dicho eso, he visto, lamentablemente, y quiero saber qué ustedes piensan sobre esto, la consecuencia, ¿verdad? Los resultados de pensar de esa manera. Hay congregaciones en las cuales el pastor tiene como que este complejo de héroe, ¿sabes? De que yo quiero encargarme de todo, no quiero delegar, ¿verdad? Porque en mí cae la responsabilidad como pastor. También tienes, ¿verdad? Lo contrario, que está este pastor que lo que se dedica a predicar. Y esto lleva, ¿verdad?, a descuidar su salud mental, pero se dedica a predicar en lugar de pastorear. Yo creo que estamos llegando a un momento donde tenemos más pastores que predican que pastores que pastorean. Y eso es bien lamentable, porque sus ovejas se ven afectadas, ¿verdad? Y estamos hablando de salud mental, y esto se da a lo largo de los diferentes ministerios. Es un estrés bien grande que ¿verdad?, que pasan los miembros del ministerio. Yo soy líder de músicos en la iglesia, soy director de músicos, trabajo junto con la líder de voces. Y eso nada más es un montón de estrés que cae sobre tanto los miembros del grupo como nosotros. Y si el pastor no está ahí presente, pues, ¿verdad? Va a haber consecuencias bien graves. Y las relaciones, ¿verdad? Cómo se da todo. También están las ovejas mismas, que esto se mencionó ahorita, que uno no puede ser vulnerable en la congregación. O sea, yo no puedo verme que estoy pasando por un momento difícil, ni puedo compartir eso con mi hermano o con mi hermana, porque me voy a ver mal. O sea, porque mi orgullo no me lo permite, porque ese es el estándar que se ha puesto en la iglesia. Que todo el mundo tiene que estar feliz, todo el mundo tiene que estar bien, ¿verdad? La ayuda psicológica, pues, para nada. Porque, pues, todo el mundo depende de Dios y yo con Dios estoy bien todo el tiempo. Pero vemos el libro, por ejemplo, de Habacuc, que Habacuc se está quejando con Dios ahí, ¿sabes? Full. Y le cuestiona a Dios. Y estas cosas a nosotros como que nos las prohíben, como que esto no se debe hacer. Y quería saber qué ustedes piensan sobre eso, sobre ese tema que yo creo que es bastante popular en la iglesia, que se está dando lamentablemente, y quería saber si ustedes están de acuerdo con eso o cuál ha sido su experiencia. Mira, es interesante para aquellos que pensamos que no podemos ser vulnerables, es interesante la respuesta que le da Dios a Pablo cuando le dice que su poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente dice, se manifiesta mejor en la debilidad. Por lo tanto, si algo, ¿verdad?, Dios nos deja saber es que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y vulnerabilidad, entonces sabemos de quién dependemos y a quién debemos ir. Así que, habiendo dicho eso, fíjate, qué interesante que es que los pastores a través de los años, a través de las décadas, han sido instruidos a ser pastores orquesta, a cubrir todas las bases. El pastor tiene que estar disponible 24/7, el pastor tiene que estar disponible para las ovejas en todo momento. Entonces, ¿qué ocurre? El tiempo va transcurriendo y tal vez la idea se va flexibilizando un poco y entonces empezamos a crear grupos, ministerios y entonces a hacer más celulares, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con el asunto de delegar? Que entonces te lo delego, pero no hay ese espacio porque te lo delegué, pero yo me cargo tal vez con otras cosas. Así que la idea de delegar era para aliviar un poco la carga de la agenda, pero de repente tengo 1000 ministerios creados donde delegué y entonces yo tengo 1000 otras cosas más donde estaban esas responsabilidades previamente. Así que tenemos tal vez a un pastor o pastora que no tiene el alivio de la carga porque nunca la generó. Fue un pseudo alivio, pero la realidad es que no lo creó. Y entonces tienen ministerios que corren solos porque se les delegó. Y tenemos la mentalidad de que si corremos solos, con el mínimo de supervisión, sin el micromanagement, pues entonces estamos produciendo y estamos haciéndolo bien. Y tampoco, porque somos un solo cuerpo y necesitamos estar integrados. Así que tienes pastores hoy que pues yo me encargo del mensaje, pero necesitas conectar en el funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? O comunidad de fe en todas sus áreas. Tienes el pastor que está en todas las áreas y entonces delega a lo otro.
y entonces sus ovejas no escuchan, ¿verdad?, el mensaje a través de su líder. Así que es un elemento que desde mi óptica es desbalanceado. Es desbalanceado porque se nos pierde de perspectiva, ¿verdad?, que necesitamos crear una integración y una convergencia de toda la extensión del rol. Y cuando nosotros entendemos el rol en todas sus partes, entonces eso se concretiza y entonces llevado a la acción empiezas a ver cada parte y a montar el rompecabezas de una manera mucho más óptima. Una de las cosas que vemos como resultado de esto es que tenemos hoy en día, y los estudios están a la disponibilidad de todos. De hecho, voy a compartir con ustedes, ¿verdad?, un estudio que se los voy a hacer llegar para que lo puedan poner, ¿verdad?, sobre un estudio que se hizo longitudinal. Les soy bien honesto, no he visto ninguno otro como ese que se haya vuelto a hacer hasta ahora que yo esté en conocimiento. Este lo hizo en conjunto con el Instituto Schaeffer. El Instituto Schaeffer lo hizo Focus on the Family, lo hizo Barna Group, y estuvo también el Instituto Fuller de California. Fue un estudio longitudinal donde se cogió una muy buena muestra, 1.500 pastores, si recuerdo bien, 1.500, 1.800 pastores, y se hizo un estudio longitudinal en cuestiones de todos estos aspectos pastorales, de su vida, su estado de ánimo y otros aspectos más delicados. E interesantemente, dentro del estudio salió que el 90% de los pastores encuestados estaban en depresión y no lo habían hablado con nadie y no habían buscado ayuda. Por el concepto de que tú eres, ¿verdad?, estas palabras triunfalistas dentro de, como nosotros le llamamos, un evangelio tipo Alicia en el País de las Maravillas, donde tú no te puedes cargar, donde tú no puedes decir que no, donde tú te tienes que gastar para Dios. No sé por qué de dónde sale eso, porque ni siquiera es bíblico, no tiene un fundamento bíblico. Y lo que sí esto lleva a pastores que están deprimidos, pastores que en el mismo estudio salió que alrededor de 1.500 pastores dejan el pastorado al mes en Estados Unidos, que alrededor de en los primeros 5 años después de haber salido del instituto o del seminario, van a abandonar el pastorado, porque no es lo mismo lo que le enseñan en el instituto a verlo en la práctica. Y lo más triste es los pastores que debemos de tener el conocimiento, ¿verdad? Desde el 2012, 2011 hasta el presente se ha reseñado más, y tenemos en Estados Unidos entre 4 a 5 pastores, entre 3 a 4 pastores que se están suicidando por año. Y estamos hablando de que cuando vemos esto, nosotros tenemos que ver y nos analizamos. Mira, rápidamente nos vamos a 1 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo le establece a Timoteo los requisitos para el obispado, para lo que es un líder, pastor. Una de las cosas que estamos viendo es la parte de que el versículo 5 nos dice que el que no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces estamos viendo, el pastor que es orquesta, como el término que utilizó mi esposa, que es como tradicionalmente se le conoce aquí en Puerto Rico, o se le llama, pero entonces tenemos casas de los pastores, hogares destruidos, matrimonios a punto de divorcio, hijos en muchas cosas, menos en la iglesia y menos siendo seguidores de Cristo. Y yo creo que tenemos que ver la realidad versus la idealización de un pastorado versus la realidad a nivel histórica y a nivel bíblica. Y yo creo que ahí es donde surge la evidencia de las investigaciones y la llevamos al sustento bíblico, que verdaderamente creo que lo estamos llevando de la forma equivocada. Y los pastores son personas, por favor, que a las personas que nos están escuchando y a ustedes mismos pastores, ustedes son seres humanos como todo el mundo. Nos gastamos, necesitamos dormir, necesitamos cogernos un break para vacaciones, necesitamos cuidarnos para ir al médico y hacernos nuestros chequeos, necesitamos comer y alimentarnos bien, y necesitamos estructura para evitar que nuestro sistema y nuestro organismo colapse.
Yeah. No, y que... Kevin, dale. No, me mencioné rápido, es que hay un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, creo que se llama así. El autor ahora mismo no recuerdo el nombre, Peter something, no recuerdo, pero habla de precisamente eso mismo. Los pastores tienden a no cuidarse, como que pues, soy el pastor y pues por lo tanto yo no necesito ayuda. Y tenemos como que ese síndrome del Mesías, como que yo tengo que salvar a todo el mundo en lugar de depender de Jesús para yo poder trabajar, ¿verdad? Yo creo que eso sí es un problema que lo he visto, ¿verdad? Yo tengo 22 años, tampoco es que he pasado una vida súper mega larga, pero sí he podido ver, he estado en la iglesia desde chiquito y he podido observar cómo eso sucede. Y es bien triste porque es algo que sucede, pero no se trabaja. Así que, ¿verdad? Gracias por decir eso. Pero, go ahead. No, y yo diría que lo más triste que ¿verdad? Los tres han estado hablando acerca de eso es que se pierde ¿verdad? La concentración del evangelio. ¿A qué me refiero con eso? Pues que el evangelio a nosotros nos da una identidad nueva, o mejor dicho, Jesús nos da una identidad nueva a través del sacrificio. Nos recibe una familia nueva, somos adoptados. Y la razón por la cual esto tiene mucho valor es porque cuando yo vengo y cojo algo, porque mira cómo es el enemigo, y yo no soy mucho de hablar del diablo ni del enemigo, yo soy Kevin, y todo Geek Fan sabe que yo no soy de hablar mucho de eso. Pero miren cómo es el enemigo que coge algo tan precioso como ¿verdad? El ser pastor, y lo usa para destruir y distraer a uno de lo que Dios nos ha dado a través de Jesús, que es una identidad nueva, una identidad en la cual no se basa en acciones, no se basa en nada de eso. La identidad nueva es tan preciosa que Jesús nos dice a través de ella que podemos ir a donde Él a buscar, a encontrar descanso, que si dejamos todas nuestras cargas en Él, Él nos dará descanso, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, que si somos honestos en confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. O sea que son todas estas cosas preciosas que salen del Evangelio, y por nosotros perder de vista nuestra identidad nueva en Jesús, vemos todos estos resultados porque hacemos de nuestra vida el propósito ser un pastor. Y si es como ese es mi propósito, tengo que dar todo, porque si no lo doy todo, pierdo eso, y si pierdo eso, no soy feliz. Y se nos olvida que nuestra felicidad no se basa en esa identidad, pero en la identidad que ya se nos ha dado a través de la cruz. Y eso es un poco de filosofía y teología, pero es esencial porque la forma en la cual pensamos, y esto lo he dicho miles de veces en Geeks, la forma en la cual pensamos es la misma manera en la cual voy a tratar a las personas de afuera, como también la forma que me voy a tratar yo, ¿verdad? A mí mismo. Y por lo tanto uno tiene que tener una manera sana de pensar, que eso viene a través de razonar, estudiar, pero también psicología, dentro de consejería también. Eso es, como dijo ahorita, y como, ¿verdad? Lucy y José estábamos discutiendo, o sea, hay una necesidad de que estemos en un grupo de personas para que nosotros entonces podamos aprender y aplicar y arreglar esta forma de pensar. Y así vivir una vida que es la que Cristo promete, ¿verdad? Y es esencial porque después vemos también tantas personas, ¿verdad? En inglés se le dice, yo creo que se dice deconstructionist, ¿verdad? Muchas personas que están tratando de explicar por qué se fueron. ¿Cómo fue? Deconstruyendo. Exacto, ¿verdad? La fe cristiana, básicamente diciendo por qué ya no son cristianos, cómo el cristianismo no funcionó. Pero lo que pasa es que hay una falta de discipulado, y por la cual no culpo a muchas de estas personas porque no tuvieron a alguien que los guiara acerca de cómo realmente se ve el caminar uno con Jesús. Yeah. Y entonces lo que tienen en la mente es lo que el doctor José estaba hablando, que es este cristianismo arcoíris, unicornio, la vida, ¿verdad? El cielo es el límite. En Alicia en el País de las Maravillas. Exacto. Sí, mano, sí. Y por lo tanto yo creo que es esencial, ¿verdad? Buscar ayuda y tener una forma de pensar acerca del evangelio correcta. Pero habiendo dicho eso, cogiendo lo que Kevin acaba de decir y lo que acabamos de discutir en más detalle, ¿qué hacemos entonces para luchar, ¿verdad? La ansiedad y la depresión? Y yo creo que, ¿verdad? La ansiedad y la depresión es algo que me quedo en shock por cómo he visto cómo se ha afectado, cómo ha afectado a la iglesia, a los miembros de la iglesia, pero también a las personas normales y común y corriente, a tal nivel que en la serie de Netflix una serie nada más es basada en eso, ¿verdad? O una película es basada en eso. Eso es algo bien serio. Yeah. Antes de que contesten, yo quería añadir algo en cuanto a eso, porque esta pregunta es una que
para mí pues la cojo bastante personal porque yo he pasado por varios momentos de ansiedad, especialmente siendo estudiante de premedicina, pues, ¿verdad? Para luego, entrar luego a medicina, pues, es bien competitivo el ambiente. Entonces caigo en lo que el síndrome del impostor, que creo que, ¿verdad? No soy suficiente, no soy suficientemente inteligente como para llegar. Veo a mis compañeros, ¿verdad? Y ellos salen mucho mejor en los exámenes, yo no. Y eso sucede, ¿verdad? A muchas personas, no tan solo a mí. Y en estos últimos meses he estado trabajando ¿verdad? Con ese tema de la ansiedad. Porque estaba, y por eso estoy bien interesado en lo que ustedes pueden comentar acerca de esto, porque estaba leyendo un libro reciente que se llama Finding Quiet, Encontrando Silencio, y presenta la ansiedad como una serie de hábitos, como un conjunto de hábitos que nosotros tenemos, y de acuerdo a esos hábitos pues se da ansiedad, se da estrés, como que mi mente lleva automáticamente para ciertos lugares debido a las circunstancias que paso. Y he estado intentando poder identificar eso en mi vida como cristiano, también teniendo en cuenta su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, y poder trabajar con eso, pero se me ha hecho difícil, ¿verdad? No es algo que es fácil, son hábitos que hay que romperse, y pues por lo tanto pues estoy bastante interesado en lo que ustedes pueden ¿verdad? Comentar y hablar acerca de eso. So, yeah. Mira, hay varias cosas, ¿verdad?, que podemos comentar. Primero que todo, tenemos que separar un poco, ¿verdad?, lo que es estresarnos en un momento dado y lo que es la ansiedad. Nosotros podemos estresarnos en un momento dado, nosotros podemos sentirnos sobrepreocupados por unas cosas. Y eso puede de alguna manera alterar nuestro estado de ánimo. Yeah. ¿Eso significa que clínicamente nosotros estamos ansiosos? Probablemente no. Cuando evaluamos frecuencia, severidad y duración de síntomas, conductas, circunstancias y una serie de cosas, te vas a dar cuenta de que estábamos estresados. El problema con esto es que las personas se acostumbran a vivir en un nivel, ¿verdad?, demasiado arriba a nivel emocional. Estamos todo el tiempo apagando fuego, estamos todo el tiempo con adrenalina arriba, estamos corriendo de un lado para el otro, y ahí es donde empezamos a crear hábitos precisamente de correr contra el reloj, empezamos a crear hábitos de no dormir, empezamos a crear hábitos de sobrecarga, empezamos entonces a utilizar referentes externos. Una de las cosas que más nos puede desestabilizar a nosotros es compararnos con otras personas. Tu marco de comparación tienes que ser tú mismo, porque el problema de mirar hacia otro lado es que hay variables en ese otro escenario que tú no controlas. Por lo tanto, al haber variables que tú no controlas, tú no estás comparando chinas con chinas. Y entonces corres tú de menos, te restas méritos a ti, porque estás comparándote con algo que no está en tu control y que no te pertenece. Tu mejor marco de comparación eres tú mismo. Tú estableces el estándar donde tú lo quieres y basado en eso es que tú trabajas. Entonces las personas están todo el tiempo mirando hacia afuera y no hacia adentro. Y permitimos que la intensidad de nuestras emociones llegue a un nivel donde nuestra capacidad racional se pierde. Y tenemos que recordar que nuestras emociones están para traducir en conducta lo que yo tengo adentro, porque si no me convierto en una olla de presión. Pero mi emoción, yo le explico muchas veces a las personas, mi emoción debe acompañar cómo pienso sobre algo, pero no puede controlar lo que pienso, porque voy a perder mi habilidad racional, voy a perder mi visión y voy a crear visión tipo túnel, voy a mirar solamente en esta dirección, no voy a poder mirar más amplio, así que se me reducen mis posibilidades, se me reducen mis alternativas y ahí me empieza a estresar porque entonces no veo luz al final del túnel y entonces creo la circularidad, el pensamiento es creciendo, aquí se dañó, no puedo, no sirvo, y cuando tú vienes a ver, tienes un ataque de pánico, tienes un episodio de ansiedad causado
por muchos pensamientos que cuando vas a mirar la evidencia, estaba todo bajo control, era cuestión de organizar unas cosas aquí y allá, here and there, hacer unos ajustes pequeños y entonces poder caminar, pero no lo vemos y tenemos que tener mucho cuidado con la intensidad de la emoción. No es la emoción, es la intensidad que nos damos permiso muchas veces de manifestar, que nos lleva a sentir que perdemos el control. Tenemos que ver también, no te preocupes, tenemos que ver también diferentes aspectos, mis hijos. Creo que el ser humano, al pasar de las décadas y los diferentes momentos históricos, las expectativas de sí mismo siguen subiendo, y a veces nosotros mismos nos ponemos unas expectativas irreales. Volvemos, unas expectativas de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Creo que muchas personas están mirando hacia otros que han tenido un éxito o los ven por las redes y dicen, wow, esta persona es exitosa, y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando tú ves una persona en las redes exitosa y te habla de todo está bien y yo hice esto y tú lo puedes hacer y toda esta cuestión, recuerden que cuando se apaga esa cámara, nadie sabe verdaderamente qué pasa con la vida de esa persona. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado cuál es el marco de referencia mío en cuestiones de comparación. Verdaderamente, Cristo. Tú quieres usar verdaderamente un lugar de comparación o un punto de comparación, solamente usa el que es perfecto, Cristo. No te compares con otro ser humano que es un par igual que yo, porque todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y somos salvos solamente por la gracia del Señor, a través de la muerte y resurrección de Cristo. Lo segundo es que yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que nos dicen las Escrituras. La palabra nos dice bien claro que echemos todas nuestras ansiedades sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nuestras ansiedades las queremos echar sobre el bloguero que está en este momento con 1.5 millones de seguidores. Queremos llevarlo a la parte de la motivación, queremos dejar todas nuestras ansiedades en la persona que dijo que se va a presentar y todos vengan para acá porque vamos a ser libres de la depresión y de la ansiedad. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos ambientes emocionales que solamente lo que hacen es alimentar el ego, pompearnos un poco para poder entonces generar adrenalina por un espacio pequeño, pero de repente ese espacio va a hacer esto, va a volver a bajar y vas a requerir de nuevo ir donde esta persona o este grupo o estas cosas o estos blogueros para que tu adrenalina suba de nuevo. Entonces estás un sub y baja. Y yo creo que Santiago capítulo 1, versículo 8 nos dice bien claro que el hombre de doble ánimo es inconsistente en sus caminos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando vemos que todo el tiempo estamos tratando de ser como los otros que tienen éxito, empezamos a frustrarnos porque no llegamos a esas expectativas cuando verdaderamente las que tenemos que tener, ¿cuál es la expectativa? Las del Señor. Que reconozcamos a Jesucristo como su Salvador, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos volvamos de ellos a Cristo y que verdaderamente tengamos paz solamente en el que puede dar paz, no como la da el mundo, sino como la da el Señor. Filipenses 4:7, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de Él, ¿verdad? Que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, no en el psicólogo, no en el psiquiatra, no en el bloguero, no en los pastores, no en el libro, no en lo que en las cositas que enviamos por ahí de las palabritas o los videitos, ¿verdad? De chichichá, no en los horóscopos, no en la lectura del tarot, no en la ley de atracción, no en la ley de nada, solamente en Cristo. Ahora, hay que aclarar algo y esto es bien importante. Mis hijos somos espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Neuma, psique y soma en el griego. Mis hijos
¿Un ser humano como un cristiano, un seguidor de Cristo, se puede deprimir? Sí. No, José, no puede. Sí. Pedro, al salir de mirar los ojos del Señor, después de haberlo negado, salió y lloró amargamente. Vamos a empezar por ahí. Pero Cristo al otro día lo recibió, 3 días después lo recibió en la orilla, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. En la tercera le dijo, ¿me agapeas? Y él dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tuvimos un David, se escondió en las cuevas en el desierto. Los salmos más del corazón vinieron en los momentos de depresión de él. Tenemos diferente gente, tanto como Elías, que se metió en una cueva. El Señor tuvo que irle a hablar allí, no en un torbellino. En el torbellino le habló, ¿a quién? A Job. Pero a este le tuvo que hablar del silbido apacible. So que el Señor sabe nuestras condiciones, que nos vamos a deprimir, que nos vamos a bajar el estado de ánimo, que nos va a dar ansiedad. Él sabe bregar con nosotros, pero tenemos que ir a Él. Y el Señor Jesucristo dijo la clave bien claro para todos nosotros. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Eso es toda la raza humana. Todos nosotros estamos cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este pensamiento triunfalista de que estamos bien y que no nos pasa nada. ¿Y cómo tú estás? En victoria. Cuidado. Si yo estoy mal, no está mal decir que lo estoy, pero también está bien buscar la ayuda. Algo que a mí me ayuda un montón es saber y tener en cuenta el hecho de que Jesús pasó por cierto, un increíble dolor emocional, porque siempre nos enfocamos en lo físico, pero Jesús estaba en el Getsemaní sudando sangre, ¿sabes? Él estaba con un nivel de ansiedad inimaginable. Yo no me puedo imaginar eso. Y el hecho de que él haya permanecido fiel a pesar de eso, él haya querido hacer la voluntad de Dios a pesar de eso, a mí me da mucha paz, porque yo sé que yo tengo un Dios que conoce mi dolor, ¿verdad? Y al igual las personas que nos están escuchando, tenemos un Dios que conoce nuestro dolor, que sabe que no es un Dios lejano, ¿verdad? Es un Dios cercano a nosotros, un Dios que nos acompaña por medio del dolor. Y algo que a mí me encanta de Romanos 8:26, que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos cómo, ¿verdad?, cómo acercarnos a Dios. Y qué decir, Él está ahí para nosotros, intercediendo por nosotros. Y eso a mí me llena de tanta paz, me ayuda, ¿verdad?, a echar toda mi ansiedad, ponerla en sus manos para que Él trabaje con eso, y me ayuda a mí a seguir adelante. Y yo creo que eso es algo que es excelente tener en cuenta todos los días, y es algo que yo me tengo que recordar constantemente, porque es, de nuevo, hábito. Así que sí, quería decir eso. Y yo quiero añadir que algo que me gustó que mencionó, y perdón que mi compañero de cuarto va a salir, pero algo que mencionó José, que es bien importante, es José mencionó la paz que el mundo da, ¿verdad? La paz que Jesús da es una, y la paz que el mundo da es otra. Lo interesante de esto es que la paz que el mundo da es una que tienes que esperar al momento adecuado para que llegue. ¿A qué me refiero? Pues la paz que el mundo da está basada en lo monetario, por dar un ejemplo. Y cuando tú llegues, ¿verdad? Después de haber puesto $20 en stocks y tu página ¿verdad? Tu compañía va bien, y tú cuando llegues al punto de que eres un millonario, ahí vas a llegar a la paz. Ahí vas a llegar a la felicidad que tú tanto buscas. Que es una vida triste, porque entonces eso quiere decir que la paz, el truco es que la paz solamente va a llegar cuando tú llegues a ese punto que sería el success, ¿verdad? Como le diría el mundo. Pero eso es un proceso que te come 40 años de tu vida, porque tú no llegas de un día para otro a ese nivel. A no ser que te las pegues en TikTok o en YouTube de la nada, ¿verdad? Y aún eso tiene ¿verdad? Otros nuances, otros factores que podemos discutir. Pero lo que voy es que la paz que Jesús da es una personal, que por esa razón, una de las razones por la cual el tarot o, ¿verdad?, astrología y estas otras cosas no funcionan, es porque
en la religión cristiana, en la cosmovisión cristiana, está centralizada en una persona, que una persona en una relación es la única que puede satisfacer los deseos que nosotros como seres humanos tenemos, que es lo que tanto en el canal también hablamos, que C.S. Lewis habla de esos deseos que tenemos en nuestros corazones, y yo creo que Agustino también menciona esto, dice que tenemos un agujero, ¿verdad? Un boquetito en el corazón nuestro que solamente que lo puede llenar es Dios. Pues solamente en una relación personal, no en nuestras propias fuerzas, como a veces el tarot o como a veces otros mediums, ¿verdad? Otras filosofías enseñan, ¿verdad? Que es con uno mismo que uno puede lograr esas cosas, pero solamente a través de una relación con un ser como Jesucristo, uno puede lograr llegar a encontrar esa paz que su corazón tanto anhela. Nada, era añadir eso que se conecta perfecto con lo que Dr. José y Luz estaban comunicando. Yeah. Yo creo que en Jesucristo tenemos bien claro en las Escrituras que Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente para poder llevarnos y llenarnos y sanarnos. Y también el Señor dio, ¿verdad? También lugares donde podemos ir, ¿verdad? Y tocando el tema de la psicología, donde podemos, que ese aspecto lo vamos a poder entender cuando nuestra mente está procesando de forma correcta y saludable. Yeah. Y por eso es que entra, ¿verdad? Esa parte de la mentoría, esa parte del discipulado, esa parte de la consejería psicológica, para poder llegar a eso y entender de que, ¿verdad? Que el Señor nos tiene como todo, ¿verdad? En el hueco de su mano y nos da esa paz y la quiere dar, pero la quiere dar a aquel que la quiere buscar. Hay una necesidad bien grande del ser humano de tener cosas tangibles y concretas que le provoquen alivio. Así que, pues, obviamente, ¿verdad? El ser humano va a recurrir a cosas que sean tangibles, que sean palpables, que estén cercanas y que aparenten dar algún tipo de respuesta o algún tipo de alivio a su malestar. Pero hay algo que siempre debemos recordar, y es que nuestra humanidad finita se va a quedar corta en más de una ocasión, que tratemos de resolver cosas o que tratemos de hacer cosas o que tratemos por nuestros propios medios resolver cosas que a veces, pues, simple y sencillamente nosotros, por más que tratemos, no vamos a poder resolver. Y cuando nuestra humanidad se queda corta, entonces nos damos cuenta de cómo está, ¿verdad? El Señor esperando por nosotros, cómo está Jesucristo ahí, esperando a que simplemente le des la oportunidad, a que simplemente digas: solté control, entregué control. Y lo demás Él lo va a hacer. Y por eso tal vez las personas chocan, porque las personas piensan que esto es un aspecto o un elemento de religiosidad. Y esto no tiene que ver con religiosidad. Esto tiene que ver con las distintas necesidades que puede tener el ser humano, lo finitos que somos en muchas ocasiones, cuán cortos nos podemos quedar con nuestras herramientas y cuán grande es Dios, ¿verdad? Que sobrepasa nuestras estrategias. Por eso es que la palabra dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus planes de bien y no de mal para sus hijos. Así que, ¿por qué no? Sería la pregunta que deberíamos formularnos. Cuando te encuentras en tu habitación, cuando te encuentras en tu hospedaje, cuando te encuentras en tu escritorio, preguntándote, arrancándote las greñas, haciéndote mil preguntas, ¿por qué no preguntarte? ¿Por qué no darle la oportunidad a Jesús? Algo que me recordó esto, y te paso ahora, Jorge, perdón. Algo que me recordó esto es algo que yo toqué en el canal hace muchos videos atrás, y son dos narrativas de vida que solemos, ¿verdad? Vivimos con una o con la otra. Y es la narrativa de desempeño moral, que, ¿verdad? Que está, por un lado tenemos esa que me dice a mí que yo tengo que trabajar para ganar valor, tengo que trabajar, ¿verdad? Para llegar a cierto nivel en la jerarquía, ¿no? Social, y eso me lleva a mí a lo que estamos hablando, a empezar a compararme, a empezar a poner metas que son irreales, ¿verdad? A exigirme más de lo que yo debo. Eso también lleva a que
a vivir en un mundo en el cual queramos ser inclusivos, ¿verdad? Queremos ser inclusivos y queremos como que todo el mundo tiene un espacio en la sociedad, pero realmente lo que tenemos es jerarquía y por lo tanto comparación. Y al ser inclusivos, pues eso es un ambiente tóxico. Por otro lado, tiene ¿verdad? El desempeño, la narrativa de gracia. La narrativa de gracia es totalmente diferente. Me dice a mí que yo no soy suficiente, que yo no puedo lograr las cosas por mí mismo, sino que necesito a alguien que está por encima de mí, Jesús, Dios, para así poder llegar a realizarme como humano, que realmente ese proceso de realización es yo entrar en una relación con Él. Y eso es suficiente para mí. Y de esa manera, ya ¿verdad? Estos sistemas de jerarquía sociales, pues ya se caen. Y por lo tanto no hay niveles ¿verdad? No hay superioridad ni inferioridad en las personas, sino que todos tenemos el mismo valor, el mismo propósito, ¿verdad? De vida. Y esto nos ayuda a poder pensar y cuidar nuestra salud mental. Yo creo que se adapta bastante mucho ¿verdad? A lo que hemos estado hablando. Y algo que cuando pude identificar eso de la narrativa de desempeño, moralidad y la de gracia, me ayudó a cambiar mi perspectiva y a ver las cosas ¿verdad? De una manera más clara. Yo creo que también hay muchos cristianos viviendo bajo la narrativa de desempeño moral, aún estando bajo la gracia, pues como que estamos bajo la gracia, pero vivimos como si estuviéramos en esta, ¿verdad? En la narrativa de Y el desempeño ejemplo es moral. el pastor. El pastor. El ejemplo que vimos ahorita es un ejemplo. Sí, que hay que estar consciente, ¿verdad? Y me gusta el hecho de que podamos estar hablando de esto para eso mismo, para crear conciencia en ustedes, que puedan darse cuenta de que esto ¿verdad? Esto son realidades y son cosas que podemos identificar y por lo tanto podemos trabajarlas. Ya quería decir eso. Ya. No, y habiendo dicho eso, la última pregunta que quería presentar, ¿verdad? Es cómo entonces, habiendo hablado de todo esto y de lo importante que es la psicología, la comunidad, etcétera, ¿cómo hacemos para empezar a aplicar la psicología en la iglesia? Esto fue una pregunta que me vino a la mente en estos días, ayer realmente, hablando con Kevin después, y yo dije, ¿verdad? ¿Cómo entonces? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos acá he visto que ha habido por lo menos un movimiento más grande en cuanto a consejería. Ha sido más algo que uno lo ve más, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Digo, todavía hay mucho trabajo que se tiene que hacer en los Estados Unidos con la iglesia de Estados Unidos en esa parte, pero por lo menos hay eso. Y más sin embargo, en Puerto Rico o en Latinoamérica, bueno, voy a hablar primordialmente ¿verdad? Donde yo vivo, Puerto Rico. He notado que eso no es la ley. Usualmente es algo separado. Usualmente, como en las preguntas que les hicimos ahorita, pues es algo es satánico, es malo, ¿verdad? Eso teológicamente no se une. Y pues, ¿verdad? Que en todo caso esta pregunta es más como su opinión. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo ustedes creen que entonces nosotros podamos empezar a aplicar, ¿verdad? La psicología dentro de la iglesia para ayudar a los pastores, a los hermanos y etcétera? Mira, aquí hay algo que tenemos que contemplar dentro de un escenario o dentro de un contexto legal. Y es que en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros tenemos la ley de salud mental, ¿verdad? La ley 408, nuestro código de salud mental. Y algo que nosotros, según hablábamos de las competencias ahorita, algo que nosotros necesitamos tal vez visualizar es que tenemos muchos líderes y muchos pastores que pueden tener la preparación en consejería. Tienes muchos otros que no tienen la preparación en consejería. Yeah. ¿Okay? Por eso nosotros, ¿verdad?, le instruimos a los pastores a que hablemos de acompañamiento, de guianza o de mentoría espiritual. El pastor es una figura de autoridad y cuando alguien se le acerca buscando esa guianza y lo que diga, obviamente va a ser tomado con mucha seriedad. Igualmente en nuestra posición como psicólogos, el médico, ¿verdad? En esa posición, ¿verdad?, de autoridad, porque eres quien está prestando la asistencia, la ayuda en ese momento, lo que digas se va a tomar con mucha seriedad y se va a tomar incluso, tú sabes, como esto es lo que es y esto es lo que vamos a hacer. Yeah. Así que eso, ¿verdad?, lleva, desde mi punto de vista, a una dinámica tal vez un poco más colaborativa.
donde tú puedas integrar los esfuerzos del pastor y el pastor sí tenga la apertura de poder identificar la necesidad y entonces tener un banco de recursos para recurrir a ese banco de recursos si él o ella, dentro de sus posibilidades y preparación, no puede atender la necesidad de esa oveja. Y me parece que esa dinámica colaborativa nos lleva entonces a poder trabajar en equipo, que tal vez puedes, ¿verdad? Tener un profesional dentro de tu comunidad de fe que te puede dar algunas horas, que te ayuda a prestar ese servicio in-house, ¿verdad? Eso tal vez es una posibilidad, pero si no lo tienes, tampoco es limitante si ese líder, si ese pastor conoce la ley, ¿verdad? Conoce los procedimientos y reconoce hasta dónde puede llegar y hasta dónde necesitamos tocar la puerta de ese recurso que ya tengo identificado y decirle, ¿sabes qué? Llegué hasta aquí, te lo envío porque se me agotaron los recursos, ¿verdad? O se me agotó lo que yo puedo darle desde mi rol pastoral. Y esa apertura, esa receptividad, esa dinámica pudiera beneficiar mucho a las comunidades de fe, esa confidencialidad dentro del manejo, esa privacidad y ese cuidado, saber cuándo no mantienes la confidencialidad por esa misma protección y tienes que activar protocolos. Eso realmente, ¿verdad?, haría una diferencia bien grande. Pero necesitamos líderes, pastores, pastoras que quieran educarse, ¿verdad?, sobre los procedimientos y sobre cómo ocurren, cómo deben suceder unas cosas para poder tal vez impactar de una manera más positiva esa área de la salud mental dentro de nuestras comunidades de fe. Esto tiene unos beneficios bien grandes y los beneficios es que entonces no concentramos en un solo individuo toda este andamiaje, sino que lo vamos distribuyendo y entonces el pastor se puede dirigir a su llamado pastoral y es congregacional, y entonces acá nosotros y los recursos identificamos, trabajamos la parte psicológica, ¿verdad? Lo podemos ver como el mismo escenario y la misma sugerencia que Yetro le dio a Moisés cuando lo vio y lo observó durante todo un día, donde todo el pueblo, estamos hablando de más de 2 millones de personas a venirle a traer cosas, queriendo hablar desde por la mañana hasta entrada la noche. Y fue bien interesante estas palabras sabias de Yetro, su suegro. Le digo, mira, estás haciendo mal en el buen puertorriqueño, ¿verdad? Sería, mira, mano, tú eres loco, pero tú te vas a quemar. Entonces, mira qué interesante que él le dice, mira, escucha mi consejo. De cada tribu vas a escuchar mi consejo y ora. Eso es bien importante. Vas a escucharlo, pero vas a orar, vas a consultar al Señor. Mira la estrategia, y la estrategia fue tremenda. Vas a coger de cada pueblo, vas a coger personas sabias, diferentes, gente que te va a trabajar las cosas mínimas. Las cosas grandes tú las vas a trabajar. Las cosas grandes que te las traigan a ti. Pero entonces tú vas dividiendo. Si nos extrapolamos y nos vamos al capítulo 6 del libro de Hechos, cuando entonces venían los judíos, tanto los que vivían en Jerusalén como los que estaban fuera, que decían, oye, pero ven acá, las viudas y los huérfanos no los están tratando igual, hay que darle comida. Él dice, espérate, a nosotros nos llamaron para la oración y para la palabra. Yeah. ¿Y qué fue lo que pasó? Que vamos a buscar estas personas sabias, llenas del Espíritu, bien importante, y con sabiduría. Entonces tú empiezas a ver ese flujograma, ese primer flujograma de la comunidad de fe, de las iglesias del siglo I. Entonces, yo creo que nos lleva el Señor a que unamos esfuerzo, hagamos ese flujograma y nadie se quema. Lo que queremos es que ningún pastor, ninguna pastora, ningún líder se lleve a lo que le llamamos el burnout o una quemazón emocional y física, que tanto lo tenemos, como lo hablamos entonces ahorita con el estudio longitudinal que le traímos de los pastores. Yo creo que podemos hacer mucho, nos falta todavía, sí, pero tenemos que ser objetivos en esto, y es que gracias a los medios,
de comunicación, radio, televisión, ahora la internet después de tantos años, creo que ha sido muy bueno porque la gente ha podido ampliar un poquito y darse la oportunidad en diferentes sectores donde hace décadas eran muy cerrados, abrirse un poco, entender un poco más esto, ver que hay un fundamento bíblico y obviamente a la misma vez poder entonces darse a la oportunidad, así como dice mi esposa, medios responsables. Yeah. Gente responsable, profesionales responsables, porque lamentablemente no todo el que dice ser psicólogo es un psicólogo que está fundamentado, y aunque diga que está fundamentado en el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Lamentablemente tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que cuando vamos a buscar los servicios psicológicos debemos de hacer primero, orar, pedirle al Señor que nos dé el lugar. El Señor nos va a llevar. Así que eso es así. So, nada, de verdad, vamos a dejarlo aquí. Mil gracias, doctor José González y a la doctora Luz Alvira. Mil gracias por su tiempo, su disposición para estar aquí con nosotros. Espero que ustedes, que allá que nos están viendo y nos están escuchando, que hayan aprendido algo de esto, que hayan podido sacar algo, ¿verdad? Que les sea de bendición para su vida. Si encontraron valor en ¿verdad? Nuestro contenido, en lo que vieron hoy, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan esto con sus amistades, con aquellas personas que creen que puedan beneficiarse de escuchar esto, ya sea su pastor, sus líderes, compañeros, etcétera. Así que, habiendo dicho eso, mi gente, nos vemos en el próximo video y se me cuidan. Dios les bendiga. Oh, espérate. Bendiciones. Wow. Muchas bendiciones. Antes de cerrar, y se me olvidó, mi gente, al doctor y a la doctora, ¿a dónde los pueden conseguir ustedes? Medios de comunicación, etcétera. Ok. Sí, seguro. Nos pueden conseguir, pueden entrar a nuestra página web www.psicólogoscristianospr.com, psicólogoscristianospr.com. Pueden entrar también a las redes en Facebook, Luz Alvira y José González Psicólogos, Luz Alvira y José González Psicólogos. Y también estamos en Instagram. Pueden entrar a José y Luz 1999 o en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar también a través de José González y Luz Alvira, Ministerio Caminando por Fe. Awesome, super. Lo voy a poner ahí todo en la descripción del video y también en el video lo van a poder ver, así que ahí lo tienen. Nada, mi gente, se me cuidan y nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, bendiciones.